Bien, nuestro siguiente disertante es el técnico superior Juan Uncel, muy activo por las redes sociales y a quien tuve el placer de conocer cuando tuvo la gentileza de invitarme a su programa Entre Rayos y Ondas. Él es técnico superior en radiodiagnóstico, es abogado en proceso penal, docente universitario y un impulsador empedernido del ultrasonido médico a nivel técnico y de licenciatura. Muchísimas gracias, Juan, por participar en nuestro evento. Adelante. Muy buenas tardes, saludos a todos. Gracias por la invitación a Marcos Aguilar, presidente de Bafimagen. Para mí es un honor estar con ustedes en esta presentación con tan excelente panel, tanto a nivel nacional como internacional en el mundo del ultrasonido. Hoy le estaremos hablando de la introducción al ultrasonido médico para TCU y licenciado en imagenología. Es importante este conversatorio que tuvimos a principios de año con excelentes médicos radiólogos, tanto nacionales como internacionales. Médicos radiólogos que han estado en diferentes sociedades de Sudamérica y del mundo. ¿Cuál era la pregunta en este importante conversatorio? El rol del técnico radiólogo en ultrasonido médico, donde jugamos una dinámica y diferentes puntos de vista. Lo importante es que sí existen las posibilidades siempre y cuando actuemos dentro del marco legal. ¿Ok? Y para mí fue un honor y una honra contar con la presencia de estos médicos en vivo en este conversatorio, el cual está disponible. El doctor Iván Quiroz, médico radiólogo, con el cual tuve la oportunidad de compartir mi experiencia en los inicios del ultrasonido médico. Sabemos que no es un mundo de aprender de un día para otro y poco a poco vamos afinando lo que es el mundo de las imágenes. Es un equipo que tuvimos una oportunidad de conocer, de practicar, de ir viendo lo que fue la tecnología, lo que ha sido la tecnología y lo que vendrá más adelante en el mundo de todo este crecimiento de actualizaciones de imagen. Estos son equipos con los cuales tuve la oportunidad de hacer mis prácticas, equipos de alta tecnología, con los equipos que tuve la opción de conocer, de ir afinando, optimizando, viendo, porque así es la imagenología. Aprendemos viendo y vemos y vamos afinando y vamos anotando para qué sirve cada botón, para qué sirve cada transductor y cómo vamos haciendo estos conocimientos y crecimiento. Estaremos hablando de estos pasos en el ultrasonido médico, que son muy importantes para el crecimiento de todos nosotros. Estos pasos los vamos a ir desarrollando más adelante, que son de suma importancia en nuestros principios básicos, en nuestra introducción al ultrasonido, aparte de la historia, que ya sería como un tema más interesante o un tema a complementar con todo esto. Cuando nosotros tenemos una orden médica en cualquier parte o en cualquier parte del mundo donde tengamos un equipo de ultrasonido médico, vamos a tener esta plataforma de inicio que se presenta mucho en otros equipos de imagen. Aquí lo importante es esto tiene una importancia jurídica, una colocación correcta de los datos de estos pacientes, aunque pueden ser modificables más adelante, pero lo más idóneo es ya atendiendo al paciente, colocando sus datos como tiene que ser. Cuando seleccionamos el estudio del paciente, automáticamente nos emite un traductor, el cual nos hace un prediagnóstico, un preestudio de nuestras herramientas que vamos a usar. ¿Ok? Muy importante saber la preparación de los estudios del paciente, lo que es la ecografía abdominal en ayunas. Generalmente se hace en ayunas dependiendo de las condiciones de las condiciones del paciente. El resto de los estudios que están mencionados acá no ameritan una preparación. Sin embargo, la ecografía pélvica masculina y femenina sí necesitan su preparación, que es tener la vejiga llena. Cuando hablamos de ecografía pediátrica, todo depende de la patología del paciente, va a depender la preparación. Hay algunos estudios que sí amerita la preparación del paciente. Acá tenemos un monitor de alta tecnología, de inteligencia artificial, que esté en un alto porcentaje que tienen estos equipos, procesadores de alta gama, y realmente tenemos que estudiar lo que son toda esta botonería. Esta imagen fue puesta porque fue tomada de un teléfono de baja gama, no compatible con estos equipos, que nos indica a nosotros que también tenemos que estar a la par con
con estos equipos en el momento de utilizar los móviles. Fíjense cómo se ha reducido la presentación en el tablero principal de los ecógrafos, lo que es la ganancia, cómo la vamos a ir optimizando. Acá tenemos cómo podemos modificar los traductores, dependiendo la lesión que nosotros queramos ver en el paciente y dependiendo la lesión y las condiciones del paciente. Cuando hablo de condiciones del paciente, varía mucho lo que es la obesidad en el paciente, ¿ok? Eso nos lleva mucho también a variar todo esto. Un equipo que tuvo la oportunidad de conocer desde el principio es su proceso de instalación, es muy importante saberlo, cómo se instalan estos equipos, cómo se calibran estos equipos, y siempre es bueno conocer desde el inicio su proceso de instalación y la programación de cada software para cada lesión y para cada patología. Este es un equipo portátil, muy moderno en la actualidad, que nos tiene este icono, este indicador, que siempre es importante tenerlo en cuenta en el momento de hacer los estudios, ya que va del lado derecho del paciente. ¿Okay? Aquí hablamos del sistema de protección eléctrico de los equipos, que debe de usarse porque esto nos va a dar confianza en los equipos con el sistema eléctrico y nos va a fortalecer lo que es la seguridad de los equipos. Esta pantalla touch, ¿ok? Sensibles al tacto, que nos presentan estas imágenes que deben de ser compatibles con los móviles en el momento de tomar una foto, pero fíjense todo esto como ha avanzado para la optimización no solamente de las imágenes, sino avanzado también para nosotros actualizarnos con la tecnología, ¿ok? La botonería, donde cada botón cumple una función importante dentro de los estudios de tomografía, dentro de los estudios de ultrasonido, y es muy importante saber para qué sirve, para qué funciona estos botones, no solamente para el estudio de cada órgano, sino la patología que vamos a estudiar. Este es un equipo que ya tiene unos años en el mercado, un equipo que presenta buenas imágenes. Tuve la oportunidad de conocerlo y iniciar mis pasos con este equipo, pero fíjense también lo que es el sistema de ganancias para optimizar las imágenes. Ya aquí no era TOS, no era sensible al tacto, y se lo quise traer a colación. Muy importante cuando usamos el gel de tomografía. Este es un gel que nos impide. ¿Qué nos va a impedir este gel? Que el aire y otros gases se interpongan entre el traductor y la piel del paciente. Un gel que debe de estar a una temperatura entre 36 y 37 grados. ¿Por qué? Porque esa es una temperatura rango del cuerpo humano, ¿ok? Una temperatura que está estable típicamente entre esos 2 grados. Y por lo tanto el gel debería de estar en ese grado. ¿Qué gel utilizamos? Este es un gel que tiene una composición de carbómero, suavizante, espesante, conservador, un gel que no mancha ni es inflamable. Les comento, como les comenté anteriormente, el gel que nos ayuda a la transmisión de las ondas sonoras en el estudio del ultrasonido. Estos son los calentadores de gel para el ultrasonido médico. El control del microprocesador mantiene temperatura constante, baja demanda eléctrica, lo puedes manipular acá, en este caso que son digitales. Estos también tienen unos botones mecánicos, pero lo importante es que tenga una temperatura entre 36 y 37 grados. La colocación del gel puede ser directamente con el paciente o en el traductor. Se recomienda utilizar una cantidad razonable en estos estudios. El papel térmico es un papel de alta tecnología. Es un papel que no imprime por tinta, es una impresión térmica directa con una impresora adecuada para esto. Son papeles específicamente para ser usados no solamente en ultrasonido, pero también con otras impresoras que también se manejan con la impresión térmica directa. ¿Cómo? Lo mostramos en esta lámina que vemos. ¿Cuál es el avance que quiero demostrar en esta lámina? Fíjense la cuchilla que tenemos acá en esta impresora, y acá tenemos 2 cuchillas. Antes, o todavía se maneja, pero era antes las impresoras. Actualmente tenemos esta impresora con doble cuchilla que nos permiten a nosotros. Estas impresoras son utilizadas, tanto como las impresoras como el papel térmico, son utilizados en equipos digitales de ultrasonido, equipos portátiles como brazo IC, el laboratorio de cateterismo, laboratorio de cateterismo cardíaco, ¿ok? Son impresoras de alta velocidad, también con tecnología de impresión térmica.
Estos son equipos de arco en 6 quirófano que funcionan tanto con la misma impresora del ultrasonido y con el papel térmico, ¿ok? Acá la selección de los traductores es muy importante en el momento que estos equipos se arman. Estos traductores se le hace un mantenimiento siempre y cuando previo acuerdo con las casas comerciales, y nosotros hay momentos que hay que despegarlos, desconectarlos y conectarlos también, que ha pasado, y entonces es importante saber esto, ¿ok? Cada traductor tiene una función específica. Tenemos traductores lineales, POMVE, este es el traductor para hacer partes blandas y especialmente para hacer articulaciones manos y pies. Tenemos traductor obstétrico, cardíaco, intravaginal. A veces, en algunos casos, podemos fusionar en un mismo estudio de abdomen ambos traductores dependiendo la mano experta que esté en ese momento. Suele usarse alta frecuencia para tejidos superficiales, baja frecuencia para tejidos profundos, ¿ok? Tenemos este equipo que generalmente es utilizado en terapia intensiva, hospitalización, todo lo que son, por lo menos en caso de emergencia, podemos usar estos equipos. Son equipos portátiles que pueden estar en cualquier parte del mundo, en la carretera, en los hospitales, en los ambulatorios, pero como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, no es un equipo para tener una dinámica de 15, 20 pacientes en una consulta, porque un equipo que se recalienta y también se descarga, ¿ok? La mayoría de estos equipos los portátiles manejan esa dinámica. Hoy en día tenemos portátiles con combes, con lineales y también con intracavitario, ¿ok? Esto es importantísimo manejarlo, lo que es absorción, dispersión, refracción y reflexión. Cuando nosotros hablamos de absorción, esta propiedad se da mínimamente en el agua y de manera muy elevada en los huesos. Cuando hablamos de dispersión, ocurre cuando el sonido ante determinado obstáculo, en lugar de desarrollar una propagación en dirección lineal, normal se dispersa. La refracción, cuando una onda sónica pasa de un medio a otro, experimenta un cambio de velocidad, acompañado de una variación en la dirección de la misma, por lo cual este efecto provoca un cambio en la dirección angular del sonido respecto al foco de incidencia. Muy importante, reflexión, ¿ok? Al pasar el sonido de una zona a otra, con diferentes impedancias acústicas, se producen dos nuevas ondas, una de las cuales rebota hacia la fuente de origen, dando lugar al efecto llamado de reflexión. Todo esto lo vamos aprendiendo poco a poco, no de un día para otro, pero son principios y principios básicos, introducción básica al ultrasonido. Esta breve entrevista que nosotros tenemos con los pacientes, este pequeño feedback de que vamos creando con los pacientes, estamos directamente trabajando con el paciente, y siempre es bueno que el paciente se sienta cómodo con todos nosotros. Realizamos una serie de preguntas al paciente, lo cual es muy valioso tanto para él como para nosotros, manejar esos conocimientos de qué siente el paciente y qué nosotros le vamos a colocar y cómo va a ser el procedimiento. Los planos por ultrasonido médico, cuando hablamos de planos longitudinales o sagitales, superior, profundo, craneal y caudal. Manejar todos estos planos es muy importante. Acá tenemos los planes transversal por ultrasonido o axial por tomografía. Igual seguimos con superficial, profundo, izquierdo y derecho. Todas estas posiciones anatómicas en el momento que colocamos el traductor es muy importante. Aquí tenemos un plano coronal que también debemos ir optimizando, afinando la vista. Esto, les repito, lleva su tiempo, no es de un día para otro, todo lo hace la práctica, pero son cosas que tenemos que tener conscientes, que tenemos que ir fortaleciendo, madurando, afinando, y de esto va a depender la calidad de un buen estudio. Cuando nosotros hablamos de un estudio de ultrasonido, en este caso en la parte renal, se hace dependiendo del operador, puedes hacer un estudio o un barrido antero-posterior anterior o antero-posterior, superior e inferior o inferior-superior. Lo importante es hacer el recorrido completo del órgano a estudiar, ¿ok? Es importante tener estos principios básicos, como es la ganancia, profundidad, pausa, imprimir, guardar, mediciones, focos y videos, porque eso va a ser el día a día de nosotros en el momento de hacer los estudios. La ganancia, cuando hablamos de ganancia, es que tenemos que diferenciar cuando
¿Qué vamos a diferenciar nosotros? La piel, la grasa, el tejido, músculo, hueso, en este caso pulmón. Todo lo que es la anatomía lo podemos hacer con estos botones que nos permiten utilizar las imágenes o aquellos equipos que traen el sistema sensible al tacto, como el que le tenemos en este momento. Aquí podemos modificar la ganancia. Fíjense la diferencia entre ambas imágenes. Acá hablamos de un plano transversal, un plano axial, este es un plano por ultrasonido, por tomografía del mismo paciente. Fíjense el comportamiento de las lesiones. Se acostumbra mucho a usar lo que es plano transversal por ultrasonido y plano axial por tomografía, lo que es la ganancia mala, buena o muy mala. Todo va a depender de qué. Va a depender de la lesión y el traductor que nosotros tengamos y la optimización que nosotros le demos a esta imagen. A veces hay imágenes que tenemos que ponerla más oscura, más blanca, pero todo eso depende de la patología del paciente y el traductor que tengamos a la mano. Cuando hablamos de profundidad, hablamos la penetración en centímetros que alcanzan estas ondas en el momento de hacer el estudio, y también es muy importante en el momento de esas patologías para ver qué distancia está tanto de la piel y la lesión. Acá hablamos de estos botones o estos iconos que nos aparecen a los lados de nuestros monitores, a veces están fuera del foco. ¿Por qué? Porque lo mismo, la botonería es muy importante porque aparece todo esto donde podemos ir paralelamente, todo esto enfocado en la lesión que nosotros queremos estudiar o en el órgano a estudiar. Las mediciones, todo órgano debe llevar sus mediciones en plano transversal y en plano longitudinales. Acá podemos ver la medición de una vejiga, podemos ver las mediciones de un ovario, ¿ok? Y todo esto es importante en el momento de presentárselo al médico. Cuando hablamos hablamos de densidades hipoecogénico, hiperecogénico, hipoanecogénico. Todo esto va a depender de la patología del paciente y más, sin embargo, hay algunos órganos que nos presentan este tipo de densidades que tenemos que también manejarla, y también lo que es la densidad anecoica con refuerzo posterior o hiperecogénico con sombra acústica posterior, que también es importante tenerlo en cuenta. Acá, por ejemplo, tenemos una tomografía, un ultrasonido. Fíjense cómo esto es tomado al propósito, fue adrede, porque fue una foto que se le realizó a la imagen después que fue impresa. ¿Ok? Esto no debe de pasar, lo traje así para que vean que esto no debe de pasar, o de pasar debe tener un teléfono de alta gama que realmente nos demuestre esto, porque esto va a las manos del paciente, a las manos del médico especialista. ¿Ok? Vamos a hablar ahora los modos por ecografía, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los modos que más utilizamos. Modo Doppler color y el Doppler pulsado. Cuando nosotros hablamos del modo M, es el modo más utilizado en el ultrasonido, que nos permite ver en tiempo real y nos permite también congelar las imágenes en el ultrasonido. Les repito, es el modo más utilizado en el ultrasonido, ¿ok? Aquí tenemos, como les mencioné anteriormente, lo que es los focos, ¿ok? El foco, esto es el foco que debería de tener estas imágenes, estar en foco del equipo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar mayor optimización y mayor ganancia, nos va a dar mayor definición en el momento de adquisición de las imágenes. Pero igual el modo M, que nos permite también modificar dependiendo de la patología que tenga el paciente, nos permite definir lo que es hígado, el espacio de Morrison, la corteza renal, seno renal, el psoas. Es el modo más utilizado en el ultrasonido. ¿Okay? Cuando hablamos de los videos, depende de la dinámica y el criterio que tengas con tu médico o con tu equipo de trabajo. Va a depender de cuántos minutos, de cuántos segundos quieres un video, cómo quieres los cortes por ultrasonido, y eso es lo que se le va a presentar al médico en el momento que le mandemos los estudios. Un estudio de mama, igual. Todo depende de la dinámica que tú tengas, bajo los criterios que tú tengas con tu médico radiólogo o el ecografista que esté en el momento para hacer los estudios. Podemos ir mejorando esta calidad de estudio. Aquí tenemos un traductor lineal que usamos con una imagen, una lesión de partes blandas. Fíjense que tenemos acá los cortes, ok, longitudinales, transversales, donde podemos medir. Estas mediciones son de suma importancia. Generalmente se coloca
el modo Doppler para ver si esta lesión está vascularizada. Fíjense que nos muestra una vascularización, pero en la parte periférica de esta imagen, de esta lesión. El modo M es un modo muy utilizado en la parte de cardiología, porque son órganos que están en movimiento, en constante movimiento, y es muy utilizado en cardiología. ¿Ok? También tenemos el modo M-Doppler, también utilizado no solamente en cardiología, sino en otras zonas vasculares del cuerpo humano. Tenemos el Doppler color, generalmente cuando queremos identificar o cuando queremos definirlo, tenemos alguna duda, colocamos modo Doppler a cualquier órgano que realmente nos llame la atención o que esté solicitando el estudio del médico especialista. Tenemos el modo Doppler también, acá, que nos va a definir el calibre de esta imagen, si existe o no existe una obstrucción o una dilatación en el paso o en la circulación de estos vasos, que también nos va a ayudar dependiendo el sonido, dependiendo de la medición, y es muy importante la colocación de estas herramientas y de estos parámetros que nos dan estos equipos. El Doppler pulsado nos ayuda también a la velocidad de un punto determinado en el flujo que queremos estudiar, profundidad y tamaño y volumen del mismo órgano o del mismo vaso, o el vaso que está irrigando el órgano para estudiar. Acá tenemos un traductor COMPASS, es un estudio de vesícula, de hígado y vesícula, donde vemos dos cosas: sombra acústica, como se lo mencioné anteriormente, y un refuerzo posterior. Muy importante definir esto y ir manejando criterios cuando estamos hablando de una sombra acústica y cuando estamos hablando de un refuerzo posterior. ¿Ok? Acá tenemos un traductor convex, es un estudio de vesícula, donde podemos utilizar toda esta serie de herramientas que nos permiten estos equipos de alta tecnología, un equipo de tecnología de punta. Acá tenemos un paciente con un paciente postquirúrgico de una apendicitis que hizo un acceso, paciente que se le realizó tomografía en nuestro servicio, luego fue a ecografía, donde pudimos confirmar. Si tenemos las herramientas, las podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Tenemos ultrasonido intravaginal, podemos hacer un chequeo abdominal y podemos hacer un chequeo también intravaginal con estos traductores. Esto también amerita una preparación al paciente, donde podemos hacer sus mediciones correspondientes y utilizar el traductor correcto para estos estudios. Tenemos el ultrasonido de partes blandas. Esto es una niña que, de tanto usar el tapabocas, hizo una pequeña inflamación, se le colocó su Doppler con su traductor lineal y presentó una pequeña inflamación, un pequeño proceso, una lesión producto al tapabocas. Acá tenemos el traductor, como se lo comenté anteriormente, para hacer este músculo esquelético, donde podemos definir, vemos la optimización de todas estas imágenes, cómo podemos definir los bordes irregulares de estas lesiones, la profundidad de estas lesiones, y lo más importante que quiero transmitirles es el traductor. ¿Para qué utilizamos cada traductor de los equipos de ultrasonido? Tenemos el traductor también lineal, donde se puede usar en tiroides, o se recomienda, o es el más indicado para usar en tiroides, una punción de la parótida izquierda. Fíjense, aquí tenemos la aguja, un procedimiento que tuve la oportunidad de estar presente con el doctor médico radiólogo Iván Quiroz. Acá tenemos la masa, acá tenemos lo que es el Doppler de esto, y fíjense la toma de muestra. Todos estos son procedimientos que se hacen con traductores lineales. Acá tenemos la electrografía, ya esto es un tema muy profundo para todos nosotros, pero se lo quise traer porque esto lo hacen con el traductor lineal. ¿Qué es lo que le quiero transmitir acá? Es qué hace el traductor lineal, ¿ok? Entonces aquí tenemos un paciente femenino de 34 años de edad, un paciente que se le hace ultrasonido. Este paciente pasa a nuestro servicio de tomografía para confirmar lesión. Fíjense cómo se comporta esta lesión por tomografía y cómo la vemos por ultrasonido, ¿ok? Esto es lo que tenemos que optimizar, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Acá tenemos un paciente masculino de 64 años de edad con un cálculo en la vejiga. Fíjense, un paciente que se le realizó primero ultrasonido y luego fue a la sala de tomografía donde pudimos confirmar la lesión. Un paciente también con una lesión en la vesícula,
paciente que se hace ultrasonido, luego va a tomografía bajo criterios médicos, donde ¿cuál es el objetivo de esto? Ir afinando, optimizando, viendo las imágenes, así que vamos aprendiendo a definir todo esto cuando nos hacen la sombra, los refuerzos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Esta es una paciente mujer de 26 años que se realiza tomografía, luego este paciente se realiza un estudio de intravaginal, ¿ok? Y fíjense cómo vemos en esta imagen, un kit de dermoideo retrouterino, cómo lo podemos ver por tomografía, tenemos vejiga, útero, tenemos la lesión. Fíjense acá, en estos cortes sagitales, coronales y axiales, acá tenemos el ultrasonido, fíjense cómo nos demuestra las lesiones. Recomendaciones: tener en cuenta los principios físicos del ultrasonido, trabajar siempre de la mano con los especialistas, identificar el uso adecuado de la sonda, la anatomía por ultrasonido, utilizar adecuadamente los modos por ecografía, terminología, saber las distintas ecogenicidades en cada estudio. Muy importante también tener en cuenta los principios físicos de lo que es todo los principios físicos, que lo que es ciclo, longitud de onda, frecuencia, amplitud, planos longitudinales, sagitales, y también estamos hablando de todo lo que nos ofrece el ultrasonido desde el punto de vista de la impedancia acústica, absorción, dispersión, refracción y reflexión. Todos estos parámetros los tenemos que manejar, como es el modo B, los modos por ecografía, modo A, B, modo Doppler, Doppler pulsado y Doppler color. Nosotros tenemos que manejar todos estos principios. ¿Por qué? Porque son la base. Es la introducción de todo esto. Los comandos por ecografía, cuando hablamos de ganancia, profundidad, pausa, guardar, medidas y foco, esto es lo que nosotros tenemos que ir afinando a medida que vamos creciendo, que son pasos lentos, pasos que vamos poco a poco, nos van orientando los especialistas, como son los médicos radiólogos, los ecografistas con una larga experiencia que nos permiten a nosotros fortalecer. Esto no es, desde mi punto de vista, que se aprende de un día para otro. Esto lleva su tiempo, pero nosotros tenemos que empezar por el principio. ¿Ok? Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela, muchísimas gracias. Le dejo mi número de contacto, cualquier tipo de pregunta, curiosidades, orientaciones, yo los puedo ayudar a través de las redes sociales. Espero hayan disfrutado de esta excelente invitación que me hizo Marco. El ultrasonido es un tema bastante amplio, donde podemos durar mucho tiempo hablando del ultrasonido. De verdad que muchísimas gracias y muchos éxitos para todos. El ultrasonido médico es una actividad que está creciendo y se está diversificando. Y yo pienso que muy positivamente los tecnólogos y licenciados estamos cada día preparándonos más para incursionar también con mucha calidad en estos estudios. Muchas gracias, Juan, todo mi apoyo y que continúen los éxitos.